Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, de un día de la Constitución que junta en el mismo espacio físico a la política y a la judicatura en un momento de máximo enfrentamiento entre bloques ideológicos en España. La mañana ha sido de actos en el Congreso de los Diputados con los representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja, el Gobierno presente, también varios presidentes autonómicos y en los que no han querido participar ni Vox, Junts, Esquerra, Bildu, PNV o BNG. Allí Feijóo ha rebajado su contundencia contra Ayuso por el escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid y allí también Pedro Sánchez ha asumido en primera persona, dice, el error de no haber acelerado la tramitación en el PSOE de las denuncias por acoso sexual de su ex colaborador Paco Salazar. Enseguida nos vamos hasta la carrera de San Jerónimo con lo que ha dejado ese 47 cumpleaños de la Carta Magna, un día que la inmensa mayoría de los españoles emplean para disfrutar y descansar. Tenemos el plan de divertirnos un poquito, de salir y entrar y comer bien. Fuimos ayer, ya hemos hecho de todo ayer desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, vamos. A mirar tiendas y comprar. Mira, me gustan y no me gustan. Me gustan porque es bonito y tal. Este año el puente es más corto, pero sigue siendo puente porque el lunes es festivo nacional y eso llena las carreteras de coches. Son 5,7 millones de desplazamientos a lo largo de estos días. ¿Cómo se circula a esta hora en la red española? ¿Qué dice la DGT? María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Hay muchas retenciones en estos momentos en Andalucía, en la AP4 en Guadalcacín, en Cádiz, en la A49 en Granada, a la altura de Peligros, y también en esta misma provincia en la A92 en Chaucina. Ojo también en la A49 en Camas, en Sevilla. Por lo demás, hay atascos en Madrid, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Navalcarnero. Cuidado en Barcelona, en la AP7 en Colsabadell y en la N145 en Lleida a su paso por Farga de Moles. Un puente de la Constitución en el que el frío da un respiro porque las máximas en muchos puntos son agradables. Hoy los chubascos sobre todo en Galicia, Asturias y Castilla y León. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Aviso naranja por olas durante todo el día en el litoral cantábrico y en Galicia. Como has dicho, lluvia escasa también en Galicia, Asturias y Castilla y León, que se irá disipando a lo largo del día, aunque a partir de las 5 sí que lloverá con más intensidad en Lugo y en León. Nublado en toda la península, excepto en el Mediterráneo y en Aragón, Navarra y País Vasco, donde el cielo estará despejado. A esta hora superamos los 13 grados en todo el país, temperaturas especialmente cálidas en toda la costa, en torno a los 19 grados, llegando a los 23 en Murcia. Nos mantendremos así hasta las 7 de la tarde, cuando empezarán a bajar. Y en los deportes, España va a conocer este sábado las sedes en las que va a disputar sus partidos del Mundial, una vez ya definidos los grupos. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, sí, porque ayer conocimos a los rivales en ese primer contacto, esa amplia gala con el Mundial del próximo verano, y el equipo de Luis de la Fuente se va a enfrentar a Cabo Verde, Arabia Saudí y a Uruguay. Son los rivales de España en el grupo H. Hoy vamos a conocer los estadios, las ciudades donde el equipo español va a jugar esos partidos, y lo vamos a contar en Carrusel, como estamos contando ya la jornada de Liga. De momento sin goles ayer, Oviedo 0, Mallorca 0, tampoco en el día de hoy en la media hora, Villarreal 0, Getafe 0, la tarde de Carrusel, que tiene un Alavés Real Sociedad, un Betis Barça y un Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. Hora 14. Aida Bao. Izado de bandera, mucha presencia militar, representantes de la judicatura y de la política de gran parte del arco parlamentario, todos unos junto a otros, pero por obligación. Es la imagen que hemos visto esta mañana ante el Congreso, unos actos por el Día de la Constitución, en los que las desavenencias políticas entre cámaras parlamentarias y entre partidos ha quedado evidenciada una vez más. Debemos defender los principios democráticos ante los discursos que ven en la pérdida de libertades una ventaja y un atractivo. Defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido consenso y adaptar la Carta Magna a los avances sociales, pero la brecha es cada vez más grande entre el PP y el PSOE y ha quedado retratada. Estos son Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Creo que tenemos que hacer no solamente una celebración, sino también una reivindicación de nuestra Carta Magna. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista. Es el gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española. Tanto
la separación de poderes, como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos. Bueno, un acto en el que además de hablarse de la Constitución se está hablando también entre esa nube de políticos mucho de Madrid y del escándalo en el Hospital de Torrejón, hospital, recordamos, público pero de gestión privada, después de que esta semana escuchásemos al CEO de Ribera Salud pedir que se incrementasen las listas de espera y que rechazasen intervenciones poco rentables para ganar más dinero. Isabel Díaz Ayuso ha tratado de victimizarse repitiendo la estrategia a la que ya nos tiene acostumbrados. Ayuso acusa al presidente del Gobierno de haber promovido las críticas a su modelo sanitario. La madrileña reduce todo a un enfrentamiento con los directivos despedidos por quejarse de esas instrucciones y defiende en cualquier caso el trabajo que realiza ese hospital. La ministra de Sanidad ya le ha respondido y pendiente de todo este debate ha estado allí en el Congreso. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Minimiza Ayuso el escándalo en el Hospital de Torrejón. Sostiene que el audio que publicó El País está sacado de contexto. Todo lo que se filtra se descontextualiza, sobre todo si no se tiene en cuenta el problema de rencillas que hay entre ellos, pero que no ha bajado a la gestión del hospital. Y reduce el caso Ayuso a una batalla entre directivos. Dice que si hay alguien utilizando la sanidad para hacer negocio tendrá una respuesta contundente, pero que en el Hospital de Torrejón no parece que eso esté sucediendo. Han hecho, asegura, una nueva inspección. ¿Y qué se arroja de esta inspección? Que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 de 10 de media, que hay rencillas entre los directivos. Y Feijóo avala esa gestión. Empezó el líder del PP la semana pidiendo una auditoría con absoluto rigor, pero lo hizo antes de hablar con la presidenta madrileña. Ahora cree que es una inspección habitual, como tantas otras, que en absoluto pone en duda el modelo sanitario. Justo lo contrario de lo que cree la ministra de Sanidad. El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y también el ministro Óscar López. La señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio, un derecho de todos los madrileños y madrileñas en un negocio. Ayuso, sin embargo, sostiene que el Gobierno lo que hace es exagerar y convertir en escándalos las polémicas que tienen lugar en la Comunidad de Madrid. Gracias, Sara. Ayuso reduce todo a una pelea de directivos y Feijóo le compra el relato, como estamos escuchando, pero lo cierto es que ya hubo cientos de trabajadores que denunciaron previamente la situación. Lo que está aquí realmente en duda es el modelo de Ayuso que beneficia a estas empresas privadas. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sobre eso Ayuso se cuida mucho de no dar un solo dato. La realidad es que lejos de limitarse a unas rencillas entre altos cargos, los sanitarios llevan años advirtiendo sobre lo mismo. Más de 250 lo denunciaron en mayo en un informe y ese sí está completo con frases tan lapidarias como que hay presiones para priorizar a pacientes de otras áreas. La famosa no cápita de la que hablaba el CEO, 24.000 derivaciones en el último año. Esos datos no los da Ayuso, como tampoco da la consecuencia en euros, 88 millones extra desde que ella es presidenta. Este mismo verano 33 para un rescate. Que Torrejón tiene bajas listas de espera, es verdad, también puede salir muy bien en las encuestas, pero lo cierto es que este hospital forma parte del grupo de centros que se beneficia de la libre elección de Ayuso. Los otros 4 son del grupo Quirón, el mismo para el que trabajaba su pareja Alberto González Amador. Gracias, Carrera. Esto sobre el escándalo del Hospital de Torrejón, pero seguimos con el acto en el Congreso de los Diputados porque allí el presidente del Gobierno también ha tenido ocasión de hablar en corrillo con los periodistas, en donde la conversación la ha ocupado sobre todo las denuncias anónimas por acoso sexual y abuso de poder contra Paco Salazar, que recordamos fue uno de los colaboradores más cercanos al presidente. Sánchez ha reconocido el error de no haber acelerado la tramitación de las denuncias, dice, pero asegura que no hubo connivencia. En el Congreso está también el jefe de política de la SER, Guillermo Lerma. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Es la primera vez que el presidente habla con la prensa sobre un caso que la oposición está utilizando para cuestionar el compromiso del PSOE con la lucha feminista. Por eso, en lo que se ha esforzado Sánchez es en dejar claro que su partido no ha actuado con connivencia ni ha tratado de encubrir los comportamientos de Paco Salazar, de los que se enteró, dice, por los medios. Ha admitido errores no intencionados a la hora de gestionar las denuncias presentadas por las trabajadoras de la Moncloa. Dice el jefe del Ejecutivo que no se tramitaron con la velocidad necesaria. Recordemos que durante 5 meses el Comité Antiacoso de Ferraz no hizo nada con esos expedientes. Llegaron, de hecho, a quedar ocultos en el sistema ante esa falta de reacción. ¿De quién es la culpa de esa falta de diligencia? Ese es un debate que Sánchez ha querido también zanjar, asegurando que asume en primera persona la responsabilidad como secretario general, aunque tampoco en este caso ha explicado cómo se concreta esa asunción de responsabilidades. El presidente, que por cierto, frente a los llamamientos que esta semana han hecho dirigentes como Adriana Lastra, ha defendido que el PSOE no puede llevar a la Fiscalía las denuncias. Dice que eso solo
solo pueden hacerlo las denunciantes, a las que va a ofrecer todo el apoyo si deciden hacerlo. En esa conversación, Lerma, el presidente del Gobierno también os ha dicho que hay legislatura, ¿no? Después de una semana en la que ha intentado cortejar de nuevo a Junts, el presidente dice que los socios no quieren elecciones. Sí, esa es al menos su impresión, que los socios quieren que haya legislatura, por muy compleja que parezca. Otra cosa es que esa voluntad sea suficiente, porque entre esos socios Sánchez no incluye a Junts per Catalunya. El presidente admite que no hay contactos con los de Puigdemont, pero aún así pide paciencia, porque lo que están haciendo, dice, es cumplir con los compromisos pendientes para recomponer esa relación. El presidente ve motivos para continuar y traslada optimismo, tanto que cree que en este momento el PSOE es primera fuerza en España. Son los datos que el gobierno maneja, dice. Por cierto, Aida, que el presidente descarta también una crisis de gobierno amplia para que salgan los ministros que son también candidatos autonómicos. Dice que esos cambios serán puntuales y cuando correspondan. Lerma, gracias. Hasta luego. Un acto institucional allí en el Congreso en el que también han estado otros presidentes autonómicos como el valenciano Pérez Llorca, que se estrenaba hoy, el aragonés Jorge Azcón, que se ha dado una semana para aprobar los presupuestos con Vox o que se pensará lo de convocar elecciones, o el murciano López Miras. Josué Coello, tú también estás allí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sí, ha habido mucho desfile de baronías populares por el Congreso, se han dejado ver y mucho ahora que estamos a punto de iniciar el ciclo electoral en Extremadura. Y es que no ha estado María Guardiola, pero sí buena parte de presidentes del PP que han cargado contra Vox por sus últimas exigencias y han defendido la idea de que hay una pinza entre PSOE y Vox. La ha denunciado el murciano Fernando López Miras. Como en una campaña en la que el candidato del Partido Socialista ha participado directamente en las tramas de corrupción de los familiares de Pedro Sánchez, Vox está más pendiente de atacar y de desgastar al Partido Pero Popular. También el entorno de Ayuso. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña nos dicen que ante un posible bloqueo de la ultraderecha animan a Guardiola a ir a una repetición electoral en Extremadura. De elecciones, pero en Aragón también ha hablado su presidente, Jorge Azcón. Una semana se da para un acuerdo presupuestario con Vox o, si no, dice elecciones. Vamos a tratar de llegar a acuerdos y, por lo tanto, de seguir gobernando. Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones. Se ha estrenado en este día Juanfran Pérez Llorca, que no ha querido hablar de los mensajes de Carlos Mazón el día de la Dana, algo sobre lo que Feijóo, por cierto, ha dicho que Mazón ya ha dado explicaciones. Josu, gracias. A vosotros. Decíamos que la Constitución cumple hoy 47 años, un documento maestro que en teoría blinda derechos como por ejemplo el acceso a la vivienda, pero claro, ya sabemos que del papel a la realidad a veces la distancia es mayúscula. La Constitución solo se ha modificado en nuestro país 3 veces desde que se aprobó en el año 78. Belu Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, así es, y en 2 de esas 3 ocasiones han sido reformas que han venido de Europa. La primera fue en 1992. Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Y hubo que modificar el artículo 13 para posibilitar que los ciudadanos europeos pudieran ser elegidos concejales en las elecciones municipales. La segunda reforma se aprobó en 2011. Que fue la del artículo 135 de la Constitución. Una reforma que obliga al Estado y a las comunidades autónomas a que, salvo que lo pacten por ley, mantengan el equilibrio entre gastos e ingresos para no tener déficit presupuestario. Y la tercera, que es la más reciente, fue en 2024, cuando se sustituyó el término disminuido por personas con discapacidad del artículo 49. Pocas reformas porque para hacer una revisión total de la Constitución debe aprobarse por mayoría en el Congreso y el Senado, se deben disolver las Cortes, convocar unas nuevas elecciones y que después, además, la población vote también a favor en un referéndum popular. Esto es lo que ha pasado hasta ahora, pero si hablamos de cambios, los ciudadanos también tienen sus propias propuestas. Yo, como soy republicano, evidentemente lo que cambiaría es el concepto primero de esto, es una monarquía. La república y la vivienda. El hecho de la vivienda, que está muy bien, pero claro, se tendría que respetar. Pues yo creo que hay que cambiar la sucesión de la corona, que no tenga prioridad el varón frente a las mujeres. Todo el sistema electoral y tal, yo creo que sí se debería reformar. Y lo de la vivienda, que es imprescindible, cambiaría precisamente la facilidad y el procedimiento con el que cambiar. De hecho, Belus, si miramos a nuestro alrededor, hay algunos aspectos que en otras cartas magnas europeas sí se incluyen y en la nuestra no, y al revés. Sí, si nos fijamos en derechos, Francia, por ejemplo, es el único país que tiene incluido desde 2024 el derecho al aborto en su Constitución, mientras que España no lo hace. Y si prestamos atención al derecho a la vivienda, en Francia y Alemania no aparece escrito de manera explícita como sí lo hace en la nuestra. A pesar de ello, tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución es una de las más jóvenes de Europa. Esther González es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Es la más joven y tiene de ejemplo a otras constituciones, como la portuguesa, la italiana, la alemana y muchas. Por lo que se parecen bastante en muchas cosas, salvo en una. Están regulados
que tenemos un déficit a la hora de reformar la Constitución. El resto de países no les plantea tantos problemas. Sin ir más lejos, Alemania ha reformado su Constitución 62 veces desde que la redactaron en 1949. Concentración, como decíamos, de cargos políticos en Madrid con motivo de ese aniversario de la Constitución, pero no es el único acto político que ha tenido hoy lugar. A 300 kilómetros de la capital, de Madrid, el día también hoy es de mucha política porque los extremeños están ya inmersos en el primer fin de semana de campaña electoral. Hora 14. Aida Bao. Carrera hacia el 21 de diciembre que hoy ha transcurrido entre mítines de todos los partidos. Hoy con presencia de líderes nacionales de Vox y de Podemos. Los socialistas, por su parte, se han ido esta mañana a un mercadillo y en el PP a una matanza. Ser Mérida, Inma Salguero, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Jornada de la Constitución en la que los anuncios electorales en Extremadura se han centrado. Hola, Aida, buenas tardes. Pues sí, una jornada de la Constitución en la que los anuncios electorales se han centrado en el mundo agro y rural. Y es que la popular María Guardiola ha avanzado la puesta en marcha de un programa destinado a mimar a los pueblos y desde esa matanza popular le ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la peste porcina africana. Hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar con la Consejería de Agricultura, la Consejería de Gestión Forestal, también Salud Pública, con veterinarios y con expertos cinegéticos para realizar actividades preventivas y poder controlar la comunidad de jabalíes que tenemos en nuestra región. El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ha anunciado la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas en el mundo rural. 5.000 viviendas no solamente para rehabilitar y habilitar, sino 5.000 viviendas también para dar vida al mundo rural. Y en las filas de Unidas Podemos, tanto la candidata Irene de Miguel como Ione Belarra se referían a la necesidad de servicios públicos que vertebren el territorio. Por su parte, desde Vox, el candidato a la presidencia extremeña, Óscar Fernández, ha manifestado el compromiso de la formación por impulsar el regadío Tierra de Barros en stand-by ahora mismo y una de las razones por las que abandonaron, dicen, el gobierno de Guardiola. Gracias, Inma. Una campaña electoral que empieza con la encuesta del CIS marcando cómo están ahora mismo las posiciones. Todo esto al inicio de la carrera. Los números ahora mismo dan al PP la victoria por segunda vez en unas elecciones autonómicas en Extremadura, aunque sin mayoría absoluta. A Guardiola le haría falta la ultraderecha para gobernar, una ultraderecha que ha sido precisamente el motivo por el que ha convocado elecciones. Ana Gaviró. Según el sondeo, tendría un 38,5% del voto, entre 25 y 29 escaños, a 4 de la mayoría absoluta, situada en 33 diputados. A Guardiola solo le valdría reeditar el pacto de gobierno de inicio de legislatura con Vox, que doblaría el número de escaños, incluso llegaría a los 12. La suma de las izquierdas tampoco sería opción de gobierno. Unidas por Extremadura sube, pero el descalabro del PSOE con un 31,6% del voto y entre 19 y 22 escaños, 9 menos que en 2023, no daría para sumar los 33 necesarios. En resumen, Guardiola habría convocado elecciones para, salvo sorpresas, volver a repetir la situación de ingobernabilidad que, como ha repetido, le llevó a disolver la Asamblea. Así están los números ahora mismo. Veremos cuántos son capaces de mover esos números los partidos de aquí a 2 semanas. En la Comunidad Valenciana, más sobre la investigación de la Dana, un día después de haber conocido los WhatsApps que se cruzaron Mazón y su jefe de gabinete con la ya exconsellera de Emergencias Salomé Pradas el día de la tragedia. En paralelo a esto, el jueves, el subdirector de Emergencias declaró ante la jueza de Catarroja que en aquel momento no tenían información suficiente por no tener un sistema de análisis que les estamos contando hoy. El propio gobierno de Mazón paralizó al llegar a la Generalitat. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Una herramienta que, según ha admitido Jorge Suárez en el juzgado, podría haber integrado la información de múltiples fuentes, como EMET o la Confederación, y que habría predicho la magnitud de la Dana. El técnico de mayor rango en la Consellería explica que su implantación se licitó en mayo de 2023, pero el nuevo gobierno de Mazón tuvo paralizada su firma durante al menos 7 meses. Dijo Suárez que en ese tiempo no fueron capaces de hacer los documentos contables. El contrato se firmó justo antes de la Dana, pero un año después todavía no está implantado. La diputada socialista Alicia Andújar pide explicaciones al conseller de Emergencias. Este sistema de análisis que hubiera ayudado a predecir los impactos el día de la Dana. La Consellería niega el retraso y argumenta que tienen 2 años para poner en marcha este análisis. Y también sobre la Dana, Aida, la Asociación de Víctimas Mortales, que acaba de reaccionar a los mensajes conocidos ayer entre Mazón y Pradas.
esa hipotética reunión queda de momento sin poderse valorar hasta que no exista esa demanda de Rosa acta de Álvarez, su diputado. presidenta, anuncia que no se van a reunir con el nuevo presidente, con Juanfran Pérez Llorca, hasta que no le pida a Carlos Mazón que deje su escaño en les Corts Valencianes. Y además de todo esto, de todo lo que afecta a la actualidad política, en Cataluña seguimos atentos a la evolución del brote de peste porcina africana. El virus está ya presente en otros países de Europa y ahora afecta a una población de jabalíes localizados en la Sierra de la Collserola, en la provincia de Barcelona. La Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios, después de confirmar 13 positivos. Y hoy el Ministerio de Agricultura, después de saber que el Ministerio de Agricultura investiga si el virus salió de un laboratorio, hoy la Generalitat ha anunciado que ha encargado ya una auditoría a 5 laboratorios cerca de donde se ha detectado ese brote. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, bona tarda. Hola, Aida, bona tarda. Sí, auditoría que el president ha encargado a l'IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. El objetivo del Gobierno es revisar todas las instalaciones y protocolos de los centros que trabajan cerca de donde se declaró el primer caso de peste porcina africana. Y ya ha asegurado que confían plenamente en la institución, pero quieren saber si hay algo que pueda mejorar. La decisión del Gobierno llega después de que el Ministerio de Agricultura investigue si el brote ha salido de un laboratorio. No, el Govern de la Generalitat no ha demanat responsabilitats a l'IRTA. El Govern de la Generalitat, d'acord amb aquest informe i d'acord també amb el Ministeri d'Agricultura, no descarta cap opció, però tampoc en confirma. Por cierto, por recomendación de la Unión Europea se ha ampliado el número de granjas que deberán sacrificar cerdos. Serán todas las incluidas en los 91 municipios afectados, estén dentro o fuera del perímetro de seguridad de 20 kilómetros. Al final serán 55 explotaciones que suman 80.000 cerdos. Esta carne, que es totalmente segura, de cerdos sanos, se venderá en España, ya que no se puede exportar. El brote se circunscribe, recordamos, únicamente a Cataluña, pero aún así hoy hemos sabido también que la Generalitat Valenciana asegura que aún así la semana que viene van a aprobar pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí que maten por precaución, todo esto en una región que está sobrepoblada por este tipo de animales. Y en la Comunidad de Madrid, el suceso terrible que hemos conocido esta mañana. Una mujer con problemas mentales se ha precipitado al vacío desde un piso 10º con sus 2 hijos de 3 años. Ella ha muerto y los pequeños están gravemente heridos. Radio Madrid, Alfonso Gea. Se trata de un suicidio. La madre de 48 años ha agarrado a sus 2 hijos de 3 y se ha lanzado al vacío desde la 10ª planta de un edificio de viviendas situado en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Ella ha fallecido en el acto, pero los niños han sobrevivido porque sus cuerpos han caído sobre el de la madre, que ha amortiguado el impacto. Sufren heridas graves, aunque ya están ingresados en 2 hospitales de la capital. La víctima mortal sufría problemas psiquiátricos y ese parece ser el origen de esta dramática muerte. La policía descarta, por tanto, la posibilidad de violencia de género. Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras. Solo hoy sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Hora 14. El láser. Aida Bao. El gobierno alemán ha cuestionado en las últimas horas las afirmaciones del gobierno estadounidense en el documento que Washington ha reflejado este viernes su supuesta Estrategia Nacional de Seguridad. Un texto plagado de críticas a la Unión Europea en el que se habla de una supuesta falta de autoestima de los europeos y en el que se llega a decir que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización. Alemania contesta a la administración de Donald Trump diciéndole que nadie tiene que darnos consejos, y ante la contundencia de Berlín, la tibieza de la jefa de la diplomacia europea esta mañana. También se ha referido a la autonomía europea Pedro Sánchez hoy, aunque veladamente. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su estrategia de seguridad nacional, que es una especie de hoja de ruta de su política exterior, la Casa Blanca sostiene que en Europa se están erosionando los derechos fundamentales y fomentando una inmigración que desdibuja las identidades nacionales. Alemania responde. Dice el ministro de Exteriores germano que no hace falta que nadie les aconseje en temas como la protección de la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres. Un mensaje similar parecía lanzar Pedro Sánchez hoy desde el Congreso. Europa no va a ser nunca tutelada por nadie. Europa es una aliada y Europa, por tanto, no es una vasalla de ningún poder nacional
en otras latitudes geográficas. Y más conciliadora, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea reconoce que algunas de las críticas estadounidenses son ciertas. Europa ha estado subestimando su propio poder, por ejemplo, hacia Rusia, y deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, ha dicho Kaja Kallas, que también ha señalado que Estados Unidos es el mayor aliado de la Unión Europea. Mientras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania continúan hoy intentando buscar un alto el fuego que está condicionado por conseguir convencer a Putin, algo que de momento no parece fácil. Las conversaciones tienen lugar después de una cita de 5 horas que tuvo lugar en Moscú entre el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff, y el presidente Putin. Estados Unidos dice que percibe avances con los rusos, aunque no dice cuáles, María Ibáñez. Sí, la Casa Blanca considera que se han cosechado esos avances, según el secretario de Estado Marco Rubio, en relación a qué podría funcionar para los ucranianos y qué les daría garantías de cara al futuro, aunque sin especificar mucho más. También los estadounidenses coinciden con los ucranianos en que el fin de la guerra depende de la disposición de Rusia a un compromiso serio. Esto cuando hoy continúan las conversaciones entre Washington y Kiev, después de 2 días de diálogos en Miami que consideran constructivos. El presidente Zelensky también se ha referido a estas negociaciones. Asegura que se mantendrán firmes en la defensa de la independencia de su país, mientras en las últimas horas el Kremlin ha lanzado una oleada de drones y misiles hipersónicos. El Kremlin ha lanzado varias oleadas en 8 regiones, entre las que se encuentran Kiev y Odessa. En todas ellas se sufren apagones por los impactos sobre infraestructuras energéticas. Hay al menos 6 personas heridas. Otro de los temas que Estados Unidos sigue teniendo entre manos es Venezuela, a quien ha amenazado con una acción militar por tierra contra los narcos, a los que esta semana ha llegado a llamar hijos de perra. En este contexto, en las últimas horas, Nicolás Maduro ha ofrecido a sus países vecinos acuerdos de cooperación policial para luchar, dice, contra el crimen organizado. Estamos en la redacción de informativos. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Dice Maduro que las fuerzas de seguridad de Venezuela son un ejemplo de éxito y las ofrece, como dices, a los otros países para acabar con las bandas organizadas y los narcotraficantes. Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos cuando quieran. Esta propuesta, afirma el presidente venezolano, busca reforzar su alianza con los países vecinos en un contexto de creciente tensión militar con Estados Unidos. Recordamos que Donald Trump ha amenazado varias veces con medidas como atacar objetivos dentro de Venezuela. El lunes se cumple un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El país ha experimentado en el último año una transición política, con Ahmed al-Shara al frente, que ha pasado de ser enemigo de Occidente con un pasado yihadista a un aliado que ha tratado de moderar su imagen y occidentalizarla, y que incluso es recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, está en Siria, en la aldea de Beit Jin, escenario de la mayor matanza del ejército israelí en territorio sirio desde la caída del régimen. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a Beit Jin siguen llegando delegaciones de todo el país para expresar sus condolencias por los asesinatos cometidos por Israel, entre ellos los de esta familia, 5 miembros de la misma familia, asesinados primero con un misil y después rematados con un tanque con metralla. Sintieron como si... Qasem Hamadat es el padre de 2 de los muertos, de los 5 miembros de la misma familia, además de sus 2 nietos y también de su nuera. Dice que había un tanque ahí. Explica que Israel les ataca prácticamente a diario y les acusa de terrorismo cuando son simples civiles. Sobrevivió el pequeño Ali y su hermana Shahed, de 14 años, porque el pequeño se escondió en la cocina y porque su hermana estaba fuera de la casa. Dicen que los israelíes están a tan solo 1,5 kilómetros de sus casas y que el asedio es constante. Este es el suceso más grave que Israel ha cometido sobre Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, un crimen en el que mataron a 13 personas y hirieron a otras 20. Es también el mayor ataque de un ejército extranjero desde la caída del régimen. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Y al cierre, James Cameron con uno de los estrenos de la temporada, Avatar 5, que se estrena este mes de diciembre en España, y en ella muchos paralelismos con el mundo en el que vivimos hoy en día. Pepa Blanes.
Es una de esas películas hechas casi contra Netflix, concebida como puro entretenimiento, como un despliegue de fuegos artificiales y que exige la pantalla grande. Vuelve a Avatar con una tercera entrega más sombría y oscura, donde parece que James Cameron cuenta el mundo actual. Es una película sobre cómo rompes el círculo de la violencia que viene del odio. Es algo que estamos viendo constantemente en el mundo de hoy, decía el director en la rueda de prensa en París, de una historia que conecta con los refugiados y con la violencia que sufren y también con el expolio de la naturaleza. ¿Y si todo ser humano de la Tierra pudiera vivir aquí sin máscara? Sigourney Weaver, Zoe Saldaña acompañaban al director junto al nuevo fichaje, Una Chaplin. La película es el evento de las Navidades que busca salvar las salas de cine. Nos vamos, pasen buena tarde, adiós. Hora 14, en la SER.